Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Son mitos los despidos y contratos sin licitar, afirma a Crónica la secretaria de la Función Pública. Firman López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial acuerdo para promover la inversión. No hay riesgo alguno para el aeropuerto en Santa Lucía, sostiene el titular de Comunicaciones. Vinculan a proceso a 3 militares subordinados del prófugo general Trautz, subdirector de salvaguarda de Pemex. Falleció la actriz Edith González. Estos son los detalles de la información. La secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, dijo a Crónica que es un mito la percepción de despidos generalizados en la administración pública y que también es mito la supuesta adjudicación generalizada de obras y contratos sin licitación pública de por medio. Sostuvo que se han creado mitos en torno de la cuarta transformación del país. Aseguró que han sido despedidos 2 de cada 100 servidores públicos y solo dentro del estrato de altos mandos y empleados por honorarios. Añadió que en el caso de los directores generales adjuntos, ella ha defendido ante Hacienda el mantener aquellos puestos que son útiles para la buena marcha del gobierno. El presidente López Obrador y dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial firmaron un acuerdo para promover la inversión y el desarrollo incluyente. El encuentro tuvo lugar en el Club de Industriales, donde previamente tuvo efecto una comida del mandatario con empresarios. El presidente acudió acompañado por el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, y la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Fue recibido por el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, y el presidente del Club de Industriales, José Carral Escalante. El secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriu, aseguró que el proyecto de nuevo aeropuerto en Santa Lucía de ninguna manera está en riesgo. Dijo que no sabe cuál es la intención ni de qué se trate la interposición de amparos contra esa obra, pero afirmó, nosotros vamos a cumplir con lo debido. Hizo sus comentarios a propósito de la resolución judicial que ordenó mantener intactas las obras del malogrado aeropuerto de Texcoco y prohibió iniciar las de Santa Lucía. Jiménez Espriu señaló que se está a la espera de la manifestación de impacto ambiental para arrancar los trabajos. Quedaron vinculados a proceso judicial 3 ex subordinados del prófugo de la Justicia General, Eduardo León Trautz, quien fue subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex. Están acusados, junto con unos 20 funcionarios, de delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos, de huachicoleo. Los vinculados a proceso son Osiel Aldana Portugal, jefe del departamento en la Administración de Bienes Materiales de Pemex, Ramón Márquez Ledesma, adscrito al Departamento de Seguridad Física Cadereyta, y José Carlos Sánchez Echavarría, coordinador de la Subgerencia de Salvaguarda Estratégica en Tampico. Falleció la actriz Edith González, víctima de cáncer. Descanse en paz. La actriz mexicana Edith González murió la madrugada de este 13 de junio a consecuencia del cáncer de ovario que le fue detectado en 2016. Tras su diagnóstico, la actriz, que inició su carrera artística en la década de los 70, participó activamente en campañas de prevención contra el cáncer. Al cáncer hay que estudiarlo, hay que tenerlo en cuenta porque es muy inteligente y muy manipulador. Engaña a las células, engaña al cuerpo. Entonces, ¿cómo no ser fan de una cosa tan inteligente, caracho? Edith González tenía 54 años de edad y la noticia de su muerte fue dada a conocer a través de Twitter por la también actriz Leticia Calderón, quien escribió un mensaje en el que se refería a su compañera con un "Güera, Edith, te vamos a extrañar". Medios de comunicación nacionales e internacionales, así como compañeros histriones, han confirmado la noticia y expresado sus condolencias. Edith González nació en Monterrey, Nuevo León. Realizó estudios de actuación y danza en Nueva York, Londres y París. Tenía una larga trayectoria artística dentro del cine, teatro y la televisión. Corazón salvaje, Salomé, Doña Bárbara y Nunca te olvidaré fueron algunos de sus melodramas en los que participó con gran éxito. A Edith González le sobreviven su esposo, Lorenzo Lazo, y su hija, Constanza Krill. El presidente López Obrador ordenó a funcionarios no permitir el influyentismo, la corrupción,
el amiguismo ni el nepotismo. Amy Arriaga nos informa. El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió otro memorándum, esta vez contra el influyentismo, corrupción, nepotismo, amiguismo y otras de las lacras de la política del antiguo régimen, así lo dijo, por lo que pide a funcionarios no recibir a sus familiares o tomar sus llamadas. Por medio de un oficio con número Presidencia 016 con fecha de este jueves, instruyó a secretarios, directores de empresas o paraestatales y a los servidores públicos en general a no permitir la corrupción y ninguno de esos males en su administración. El mandatario reiteró que no aceptó bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Precisó que esta orden incluye a su esposa, hijos, hermanos, hermanas, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás integrantes de su familia cercana o distante. López Obrador aclaró que ningún servidor público tiene la obligación de escuchar propuestas indecorosas o recibir a sus familiares en oficinas públicas o siquiera contestar sus llamadas telefónicas e hizo hincapié nada de nada. En el mismo documento recordó que todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir con el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. El jefe del Ejecutivo advirtió que de no cumplir esta recomendación caerían en actos de deshonestidad y todavía más en actos que persigue el derecho penal. El pasado 3 de junio anunció que firmaría un memorándum para evitar actos de influyentismo e impedir a Vivales aprovecharse de su nombre. Este viernes el presidente presenta el plan de migración para reducir el flujo de migrantes por el territorio nacional, esto después del acuerdo migratorio con Estados Unidos firmado la semana pasada. Al acto asisten los gobernadores de Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, con los cuales esta semana el gobierno federal determinó sus responsabilidades migratorias a nivel estatal. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El despliegue de la Guardia Nacional para contener el flujo de migrantes podría resultar un desastre, anticipó Human Rights Watch. El director ejecutivo de esta organización, Daniel Wilkinson, dijo que esta previsión deriva de la historia de abusos vinculados con la militarización de la seguridad pública en América. Indicó que la Guardia Nacional estará conformada en gran parte por soldados y comandada por un general del ejército. Por ello, su actuación implicará el despliegue de una fuerza esencialmente militar. Y José Miguel Vivanco, director ejecutivo de esta organización, acusada en diversas partes del mundo de servir intereses norteamericanos, consideró el despliegue de la Guardia una locura. Tiró el arpa el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno. Va por el hueso de la presidencia del PRI. ¿Cómo no? Si de hecho ya le quedaba solo un año de gobierno real. En el 6º año, todos los mandatarios lo son nada más de ornato. Campeche tiene nuevo gobernador, es Carlos Miguel Aiza González. Alejandro Moreno obtuvo licencia del Congreso para separarse de su cargo y quedar en aptitud de contender por la presidencia del PRI. Por Facebook, el gobernador saliente aseguró que en los 4 años de su gestión se cumplieron todos los compromisos. En las alcaldías Gustavo Amadero, Tlalpan, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras e Iztapalapa, la mayoría de los módulos de policía instalados en la pasada administración han dejado de operar. El equipo de cómputo que fue instalado en esos sitios ya fue retirado, lo mismo que las pantallas, algunas de las cuales en realidad fueron robadas. Los agentes fueron reubicados. Crónica realizó un recorrido por 30 de esos lugares y pudo comprobar que en algunos módulos solo ha quedado un policía, bancario, ya no auxiliar, para cuidar el lugar. Leonardo Avendaño, seminarista graduado de maestría en la Universidad Intercontinental, fue encontrado muerto. Había sido reportado como desaparecido. El joven de 29 años fue visto por última vez el martes pasado en la colonia Aculco, alcaldía de Iztapalapa. Su cuerpo fue encontrado dentro de su camioneta Chevrolet color gris. Entre tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunirá con representantes de universidades privadas para revisar la seguridad en alrededores de esos planteles. Este es el comentario de Juan Manuel Azay. Amigos de Crónica Televisión, a 6 meses del inicio del nuevo gobierno, el personaje con más posibilidades para ser candidato presidencial de Morena en el 2024 es López Obrador. Si el tabasqueño quiere y puede, aparecerá de nuevo en la boleta. El único obstáculo real que enfrenta a estas alturas es su salud.
No es un hombre tan mayor, pero la verdad es que lo han corrido sin aceite y en terracería. Ya tuvo un infarto y está trabajando mucho, 16 horas diarias, según ha dicho él mismo. Igual y para el 2024 ya está cansado y opta por irse a su rancho. Es cierto que hay un obstáculo legal, pero también es verdad que la bancada de Morena es mayoritaria y puede forzar el cambio. Pero bueno, si AMLO no se presenta, ¿quién podría ser el candidato de Morena? Contra lo que pudiera pensarse, hay muy pocas cartas. Del gabinete hay dos viejas caras conocidas. La primera es la del canciller Marcelo Ebrard, que hoy tiene entre sus manos la papa caliente de Donald Trump. La otra es el subsecretario Alejandro Encinas, que pronto, yo creo que antes de que termine el año, será secretario de Gobernación. Son dos viejos conocidos de AMLO que andan con él desde hace años. De los otros integrantes del gabinete no se ve ningún gallo con espolones. De hecho, la mayoría de los integrantes del gabinete parece que trabajan en la clandestinidad porque casi nadie los conoce. Entre los gobernadores solo hay una, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Está claro para todos que es la favorita de AMLO. Para salir airosa de la ciudad va a estar en chino. El otro en la pelea es el zacatecano Ricardo Monreal, un político profesional de alto nivel, mejor visto por la oposición que por sus correligionarios de Morena. Lo dicho, el día de hoy, el candidato de Morena para el 2024 sigue siendo López Obrador. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto el próximo jueves en este espacio. Y este es el humor en el cartón de Falcón. Hay en efecto un plan B para el aeropuerto. Es un plan de berridos. Veamos la foto del día. Enfermos de VIH, derechohabientes del ISSSTE bloquearon la avenida Insurgentes para denunciar el desabasto de medicamentos. El pendenciero Trump ya anda ahora peleando en Polonia. Al regreso del corte, le hablaremos de esta vocación de picapleitos. Mientras otros confunden noticias con entretenimiento, en Crónica priorizamos las cosas importantes, lo que interesa, lo que hace historia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Mientras otros platican telegráficamente lo que ocurre en el mundo, en Crónica aportamos el análisis de lo ocurrido. El contexto es parte de la noticia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Tal como le adelantábamos, Estados Unidos reforzará sus tropas en Polonia para hacer frente a Rusia. En una nueva llamada de advertencia a Rusia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el próximo despliegue de 1.000 soldados estadounidenses más en Polonia para hacer frente a Moscú. Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo polaco Andrzej Duda en una reunión en la que hicieron gala de unidad y en la que firmaron un acuerdo por el que Estados Unidos sumará 1 millar de militares más a los 4.500 que ya mantienen Polonia con carácter rotatorio y Varsovia comprará 32 aviones de combate F-35 estadounidenses. Poland will still provide basing and infrastructure to support military presence of about 1,000 American troops. The Polish government will build these projects at no cost to the United States. The Polish government will pay for this. El anuncio responde a la aspiración del gobierno polaco que intenta conseguir una mayor presencia militar estadounidense en Polonia desde que el nacionalista Duda llegó al poder en 2015 y el año pasado incluso propuso la construcción de una gran base militar estadounidense bajo el nombre de Fuerte Trump. La buena sintonía fue así la nota predominante de un encuentro en el que el único bache fue la polémica reforma judicial presentado el año pasado en Polonia que ha sido censurada por la Unión Europea porque forzaría la salida de parte de los jueces del Tribunal Supremo polaco. Aunque Trump dijo que no apoya la medida impulsada por Duda, aseguró que no está preocupado por un posible declive de la democracia en Polonia. En Ecuador, la Corte abrió la posibilidad de legalizar el matrimonio gay. La Corte Constitucional de Ecuador anunció hoy su resolución sobre la consulta de norma a partir de la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que da pie a la legalización en Ecuador del matrimonio civil de parejas homosexuales. Uno de los casos sobre los que la Corte se ha pronunciado es el relacionado con la pareja formada por el presidente de la Fundación Equidad, Efraín Soria, y Javier Benalcázar, que han llevado una lucha por su unión desde el año 2017.
Soria y Benalcázar, ante la negativa del registro civil a inscribir su matrimonio el año pasado, presentaron un recurso a la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha. Este tribunal, a su vez, presentó a la Corte Constitucional la posibilidad de aplicar la llamada opinión consultiva, que en enero de 2018 se expidió sobre los derechos de la población LGBTI a la igualdad y no discriminación, identidad de género y derechos de familia. Soria celebró la resolución asegurando que la unión con su pareja es algo muy deseado. Bueno, va a influenciar positivamente porque vamos a dejar de ser ciudadanos de segunda para ser ciudadanos de primera y poder ejercer los mismos derechos. O sea, todo va a ser positivo. Mucha gente conservadora está pensando que a través de esta aprobación se va a destruir la familia y eso no es verdad. Los heterosexuales pueden seguirse casando entre ellos y pueden tener familias. Lo único que se reconoce es que los homosexuales también tengan familias. Asimismo, la activista LGTBI Pamela Troya, quien había presentado ante la justicia una petición similar a la de Soria y Benalcázar, indicó hoy que la Corte Constitucional se ha colocado del lado correcto de la historia y finalmente amplía derechos. Recordemos que es una opinión consultiva que además insta a todos los estados que forman parte del Pacto de San José, incluyendo el Ecuador, a que amplíen sus ordenamientos jurídicos internos y permitan el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ecuador no contempla hasta ahora el matrimonio entre personas del mismo sexo y el proceso abierto hoy por la Corte Constitucional aún requiere de continuidad jurídica. El exilio español contribuyó al desarrollo de nuestro país y el gobierno federal así lo reconoce al cumplirse 80 años de aquel gesto de refugio. Que vivan los refugiados españoles, que viva México. Entre aplausos terminó el homenaje que preparó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por los 80 años del exilio republicano español en México. El presidente destacó el aporte de los más de 20.000 exiliados republicanos que llegaron a ese país huyendo de la guerra civil y de la dictadura franquista. Personas con mucha calidad profesional, académica, que contribuyen al desarrollo del país. Remarcó además la importancia de la relación de México con España. Vamos a seguir manteniendo una muy buena relación con el gobierno y por encima de todo, porque hay que separar y distinguir. Irene Lozano, secretaria de Estado de la España Global, acudió al acto conmemorativo y resaltó la amistad y gratitud de España hacia México. En una posible referencia a la controvertida petición de disculpa de AMLO en relación a la conquista española, Lozano dijo lo siguiente. Nuestros países comparten una historia rica y singular, en la que predominan las luces sobre las sombras, lo que nos une sobre lo que nos separa. Una comitiva de funcionarios del gobierno mexicano y español, junto con exiliados, conmemorarán en el puerto de Veracruz la llegada del buque Sinaya, aquel 13 de junio de 1939. En Holanda, el solo saber que la eutanasia existe ayuda a pacientes a vivir más tiempo. La legalización de la eutanasia no hace daño a la sociedad. Así lo ve Jacob Constam, director de los comités que vigilan la eutanasia en Holanda. El experto asegura que incluso puede ayudar a las personas a vivir más tiempo, dice, si saben que tienen la opción de poner fin a su dolor insoportable. That the patient can suddenly bear the suffering a little bit longer, knowing that there will be an end of that suffering if the patient wants it, because the doctor says I'm willing to perform euthanasia. En su oficina, en uno de los edificios más altos de La Haya, se reúnen fiscales, médicos, abogados y expertos éticos para estudiar cada caso de eutanasia y decidir si se han cumplido las leyes. Si se sospecha que hubo algún error, se envía el expediente al inspector de Sanidad y a la Fiscalía. En 2017 y 2018, de los más de 12.000 casos de eutanasia practicados en el país, se enviaron un total de 18 casos a inspectores y fiscales, pero solo uno de ellos terminó en manos de las autoridades judiciales, algo que fue suficiente para causar revuelo en Holanda. Constam no se atreve a afirmar que la eutanasia sea un derecho de los ciudadanos, pero asegura que está social, ética y médicamente bien visto pedir eutanasia y llevarla a cabo como médico. Lo que no explica, dice, que siga estando en el Código Penal como algo similar a un asesinato en otros países. La tecnología china se inspira en la escritura análoga y en el olfato. En plena revolución de la inteligencia artificial, China aprovecha la tecnología para reivindicar la esencia de lo humano y potenciar así el valor de las cosas.
Un ejemplo son estas tabletas electrónicas que no sirven solo para guardar y leer documentos, sino también para escribir con una sensación más cercana al papel. Durante la Feria CES de Shanghai, uno de los salones tecnológicos más importantes de Asia, hay espacio para algunas compañías que buscan fomentar los sentimientos, que precisamente por la existencia de las nuevas tecnologías se están quedando en un segundo plano. Cosas tan esenciales y ancestrales como lo es la caligrafía china. Ahora, los usuarios escriben sobre una tableta electrónica con sensores incorporados que detectan los errores de trazado y también enseñan la forma correcta de escribir. Aunque los avances en el video y el sonido han sido los protagonistas por excelencia en la feria anual, este año se suma también el denominado aroma digital. Gracias a la nanotecnología, una compañía china ha desarrollado una cámara que se instala en el coche y si detecta que el conductor parpadea más de lo normal, lanza un olor refrescante para evitar que se quede dormido. Entre pantallas digitales, China intenta volver a lo esencial para que los usuarios de las nuevas tecnologías logren vivir experiencias sensoriales mucho más completas. Llegamos al final. Gracias, hasta mañana. Síganos por nuestras redes sociales y en nuestra página a las 21:30 mañana. Soy Aurelio Ramos, muy buenas noches.